¿Tienen el título allí? ¿Tienen el cover? ¿Alguien ha visto el Facebook? Siempre pregunto eso para ver si realmente genera expectativa en Facebook. ¿Pasión por qué? ¿Por la qué? Por la casa. Bien. Exacto. Nosotros vamos a hablar esta noche acerca de pasión por la casa. ¿Pero por qué casa creen que vamos a hablar? ¿Por la casa de quién? ¿Pasión por la casa de quién? Por la casa de Dios. Pasión por la casa de nuestro Señor. ¿Sí? Es un lenguaje que de repente no hemos usado mucho tiempo aquí en Gracia Urbana, pero de repente tú estás familiarizado con ello. Y nosotros queremos saber qué es lo que Dios tiene para que decirnos esta noche. ¿Sí? Ahora, no tengo una pizarra, pero vamos a imaginarnos. Hay un primer círculo. Hay un círculo. Hay tres grupos de personas. Los que están fuera de este círculo, los que están en el límite del círculo y aquellos que están dentro, en el centro del círculo. ¿Por qué estoy haciendo esta analogía? Porque esto nos va a ayudar a comprender, a diferenciar quiénes realmente son los que están apasionados por la casa del Señor, quienes están viendo allí, siempre manteniéndose al margen, mirando de lejitos, opinando de vez en cuando quizá, pero no han metido las manos, no están ensuciándose. Y quienes definitivamente están fuera de la casa del Señor y no quieren saber nada de ella. Cuando hablamos nosotros de pasión, hermanos, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Tengo un auditorio muy silencioso. Por favor, ayúdenme porque estoy nervioso. Cuando hablamos de pasión, ¿qué se nos viene a la mente? Desesperación por hacer algo. Excelente, desesperación por hacer algo, ¿verdad? Aquellos que están apasionados por el fútbol se desesperan cuando va a jugar el Real Madrid y el Barça, o el Juventus con el PSG, ¿no? Y están pendientes de la liga española, alemana, italiana, la liga local. Paran viendo en YouTube todos los bloopers de Chiquito Flores, los mejores tiempos de Raymond Manco, en fin, aquellos que están apasionados por Dios. Incluso tú ves en los videos de YouTube o en las noticias, ¿verdad? Que los argentinos, por ejemplo, tienen una pasión tremenda por el fútbol. Es asombroso, es asombroso. Entonces, bien dijo el pastor, es cuando tú te desesperas por hacer algo. Te apasiona el fútbol, te desesperas, no estás tranquilo si no estás viendo el partido importante de ese día, o no te vas a pelotear con tus amigos. De repente te apasiona otra cosa, cocinar, te apasiona de repente tu carrera, ¿no? Hay quienes viven apasionados por su carrera. A mí me encanta lo que hago, me encanta lo que he estudiado, me encanta lo que me dedico, etc. Puedes opinar también así. Pero sí entendemos entonces a qué nos referimos con pasión, ¿verdad? No nos estamos yendo al lado romanticón. Aunque puede ser, ¿no? Cuando te sientes apasionado por alguien, estás ahí, que le texteas, que lo llamas, que lo stalkeas en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estás apasionado, apasionado. Pero, bueno, todo en su contexto tiene su utilidad, ¿no? Pero en exceso ya es malo. Pero creo que hay un tipo de pasión que en exceso no puede ser malo, ¿no? Esa pasión que tenemos por Cristo y su gloria. Amén. Pero bien, cuando hablamos de pasión, como te digo, no es solo un deseo o una inclinación leve, ¿no? No es que me gusta el fútbol, no, me apasiona. No es que me guste de repente el anime, no, me apasionan los animes, los mangas, etc. Es un deseo vehemente, desesperado, es fuerte, es casi incontrolable quizá. Entonces, cuando nosotros hablamos de pasión por la casa, estamos hablando justamente de este deseo desesperado, vehemente, fuerte, por la casa del Señor, por el cuidado de la casa de Dios, por el cuidado del lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios se glorifica, donde Dios obra. Para poder hablar de pasión por la casa del Señor, tenemos que primero comprender algo. Y acompáñame a Tito, capítulo 2, versículo 14, por favor.
Acompáñame a Tito, capítulo 2, versículo 14. Quien lo tenga, lo puede leer fuerte, por favor. ¿Sí? ¿Alguien ya lo encontró? ¿Quién? Sí, 2.14. Léelo, Anita, por favor. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Amén. De este versículo voy a resaltar lo siguiente: que el Señor entregó su vida para ganar ¿qué? Un pueblo. Un pueblo. Muchas veces nosotros hablamos del sacrificio de Cristo y del Evangelio, obviamente en términos de obediencia, muerte y resurrección y la vida de Cristo, pero hablamos en sentido personal. Cuando hablamos, no, yo soy salvo por esto, tú puedes ser salvo de esto, etc. Hablamos en un sentido personal, ¿no? Que es tu salvación, mi salvación, etc. Pero hay algo cierto que hemos dejado de lado. Y es que la salvación es tanto personal como corporativa, colectiva. Es decir, el Señor no vino para salvar únicamente individuos. Él vino para salvar y ganar para sí un pueblo. Hermano, esto es vital comprenderlo, porque esto te va a enseñar de que no existe tal cosa como un cristiano llanero solitario. No existe tal cosa como un cristiano que no voy a la iglesia porque bueno, yo oro y busco al Señor en mi casa. No. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de este sermón y lo hemos visto incluso para quienes han escuchado las clases de membresía. Efesios capítulo 5, en el versículo 25 dice así: para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Pablo usa la analogía de cómo debe tratarse una relación matrimonial entre el esposo y la esposa, pero él basa su analogía, su ejemplo, en la relación entre Cristo y la iglesia, y dice que Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo ama a su iglesia incondicionalmente. Incondicionalmente. La iglesia se ha equivocado, se sigue equivocando y se seguirá equivocando, hermanos, pero Cristo aún así nos ama incondicionalmente. Entonces, he citado estos dos versículos para comprender lo siguiente: que Cristo murió por un pueblo, por su iglesia, ¿verdad? Entonces, si hablamos de iglesia, de pueblo, estamos hablando de personas, un grupo de personas, no de individuos. Es importante comprender esto en la introducción, hermanos. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos decir entonces? Porque lo he escuchado muchas veces y quizá tú lo has escuchado o lo hemos dicho. ¿Cómo es posible que podamos decir, pensar, pretender que existe tal cosa como un cristiano que ha sido salvado por Jesús, pero que mantiene una relación distante del pueblo que ha ganado Jesús, de la iglesia por la cual Jesús ha entregado su vida? Me pregunto cómo es posible que digamos tener una relación con el novio sin tener una amistad o relación con su novia. Si yo invito, por ejemplo, al pastor a almorzar en un fin de semana, sabiendo que Anita está aquí, es obvio que yo puedo esperar o desear que también Anita vaya a almorzar a mi casa, ¿verdad? Yo tengo una amistad con el pastor y inevitablemente, por ciertos encuentros, salidas o reuniones, tendré una amistad con su esposa también. No hay tal cosa, iglesia, como que una amistad y relación con Jesús sin tener amistad o relación con el cuerpo de Jesús, con su novia, con su iglesia, con el pueblo que Él ha ganado. ¿Por qué debemos entonces amarnos y comprometernos? ¿Por qué hay razón para hablar de pasión por la iglesia? ¿Hay razón para hablar de pasión por la casa del Señor?
Sí, sí la hay. ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es ese motivo? Bueno, que el Señor se apasiona por su pueblo, que el Señor se apasiona por su iglesia, se apasiona por su casa donde habitan sus santos. ¿Me entienden? ¿Me captan hasta aquí? ¿Sí, hermanos, iglesia? Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué debemos amar y comprometernos con la casa del Señor? ¿Por qué debemos apasionarnos, Sammy? Tú que estás hablando aquí al frente, ¿por qué debemos apasionarnos por la casa del Señor? Por este grupo de gente. ¿Por qué? Sencillamente porque Jesús así lo hace. Jesús se apasiona por la persona que está sentada a tu costado. Jesús se apasiona por esta su iglesia, Gracia Urbana, su iglesia alrededor de todo el mundo. Jesús se apasiona, ama tanto que incluso entregó su vida misma para ganar este pueblo. Así que no hay argumentos para decir de que no debemos apasionarnos por algo que Jesús se apasiona. ¿Amén? ¿Sí me captaron la idea? Bien. Incluso en Hechos capítulo 2 versículo 47, lo lees luego, dice que los apóstoles, los discípulos de Jesús, cuando estaban ellos mostrándole a la sociedad, al mundo, cómo es que compartían los panes, los bienes, etcétera, se ayudaban unos a los otros, y la predicación del evangelio avanzaba y avanzaba, el Señor añadía, ¿no?, a quienes eran salvos, ¿a dónde? A la iglesia. Hechos dice que el Señor añadía a quienes eran salvos a esa comunidad cristiana. No dice, y a los que eran salvos, gloria a Dios, y los dejaba allí. No, añadía. Cuando uno experimenta la salvación, cuando uno experimenta el rescate por Cristo, es justamente rescatado, pero no para dejarlo puesto a la deriva, sino para atraerlo a la casa del Señor, a su familia. En la Biblia se usan palabras para referirse justamente a la salvación, como amistad con Dios. Eres ahora, ya no eres huérfano o bastardo, sino ahora eres hijo de Dios o parte de la familia de Dios, ¿verdad? Que antes de repente eras esclavo, pero ahora libre. Hay diferentes palabras para poder interpretar o entender esto. Ahora, en este punto entonces, iglesia, tenemos que comprender que ser cristiano y no pertenecer a una iglesia local es una contradicción de ideas, es una contradicción de términos. Ser cristiano y no pertenecer, estoy teniendo cuidado de usar las palabras correctas. Ser cristiano, decir que Jesús te salvó, decir que Dios transformó tu vida y que le amas, y no pertenecer a una iglesia local, es una contradicción de términos. Mientras más querramos obedecer a Jesús y mientras más querramos parecernos a Él, más vamos a amar a su iglesia, más vamos a amar a su casa, a su familia, que es nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia. Amén. Entonces, ¿hay alguna consulta hasta aquí? Quisiera saber si de repente quieren que repita algo, porque vamos a pasar ya a los puntos de evidencia, de cómo se diferencia alguien que está comprometido o apasionado con la casa del Señor y alguien que no lo está. Así que vuelvo a repetir, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente, excelente. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las características de aquellos que no están comprometidos, de aquellas personas que dicen ser creyentes. Bueno, no vamos a ponerlo en tela de juicio, pero la palabra misma nos tiene que confrontar. Así que, ¿cómo se ve cuando alguien no está realmente apasionado por su iglesia, por la iglesia de Cristo? Cuando alguien no está apasionado por la casa del Señor. Cuando hablamos de la casa del Señor, tenemos que comprender lo siguiente, que no estamos hablando del lugar físico. No estamos hablando solamente del lugar físico, solamente estoy diciendo, porque sí, es importante entender que esta iglesia, este local, es usado para que el Señor pueda glorificarse. No solamente estamos hablando del lugar físico, sino también está
estoy hablando de las personas que viven en esa casa del Señor, que habitan en la casa del Señor. El salmista usa mucho esta metáfora, ¿verdad? Esta idea de habitar en los atrios del Señor, habitar en el templo del Señor, habitar en la casa del Señor. ¿Qué quiere decir? Justamente estar con otros santos, con otros redimidos, con otros hijos de Dios, alabando, adorando, orando, buscando al Señor. Entonces, cuando voy a hablar de la casa del Señor, estoy hablando de su iglesia. Y la iglesia, sabemos, no es solamente el tema físico, estructural. Somos nosotros el pueblo de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Bien. Número 1. ¿Cómo se ve a alguien que no está apasionado por la casa del Señor, por su iglesia, que no está apasionado por sus hermanos? Bueno, que ven la membresía desde el punto de vista egocéntrico. ¿Cómo es eso, Sammy? Yo creo que ustedes, la mayoría, ya va a comprender esto fácilmente porque ya hemos hablado de la membresía. Pero no sé si tú has escuchado cristianos que cuando hablan de la membresía o de pertenecer a una iglesia, no dicen qué es lo que yo puedo dar en esa iglesia, cómo es que yo puedo servir en esa iglesia. No, ellos siempre tiran para su lado y dicen, ¿en qué me va a beneficiar esa iglesia a mí? ¿Qué tiene la iglesia para darme a mí? ¿Qué tiene la iglesia que servirme a mí? Este tipo de personas evidentemente no están comprometidas y apasionadas por la casa del Señor. Están apasionadas por su propia gloria y su propia satisfacción. Porque dices, hay muchas cosas de repente en las que puedes ayudar, pero no, ¿quieres que te sirva? No, pero yo fui a esa iglesia y nadie me saludó. ¡Qué feo! No, y esa iglesia y yo tuve una necesidad y de repente, no, la hermanita me volteó la cara, no oró por mí, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Que sí, es cierto, son cosas para corregir. Son cosas que tenemos que corregir. Claro que sí. Pero esa actitud proviene de un corazón que está buscando ser servido y no servir a los demás. Y esa es una característica evidente de alguien que no está comprometido y apasionado con la casa del Señor. Número 2, tiene una actitud de independencia. Evidentemente no se comprometen con nada. Puede tener muchos dones para la música, para la limpieza, la proactividad, la organización. Puede tener dones de repente para hacer presupuestos, qué sé yo, un montón de cosas, de acuerdo a lo que ha estudiado, lo que le gusta hacer, lo que le apasiona, o el don natural que el Señor ha puesto en él o en ella. Pero sencillamente no se comprometen, no se preocupan por los demás hermanos. No oran por los demás, mucho menos piden oración de los demás. No ponen sus dones al servicio de la casa del Señor. Yo te pregunto a ti, ¿tienes dones? Yo respondo por ti, sí, sí los tienes. El Señor ha dado dones a cada uno de nosotros, hermanos. No existe tal cosa como un cristiano sin dones. No, cada cristiano tiene por lo menos un don de parte del Señor. Y así como ese don le ha sido dado por gracia tiene que dar a los demás ese don. Tiene que servir por gracia con ese don a los demás. Pero no, la gente que no está comprometida y apasionada por la casa del Señor, evidentemente no está comprometida a servir en esa casa, a bendecir a los hermanos y a servirles. Medita muy bien, tienes dones, sirve. Sírvele al Señor, sírvele a ese Señor al que tú le cantas y le adoras y dices que te ha salvado. Sírvele, Él te ha dado dones. Punto número 3. Este tipo de personas tienen un espíritu crítico, hermano. Tienen un espíritu crítico, siempre hablan en tercera persona. Dicen la iglesia, el pastor, los líderes, el hermano, la hermana. Uy, no ordenaron, no limpiaron, no apoyan, no dan, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es el resto, menos ellos mismos. Esta es una actitud y una expresión de alguien que no está apasionado por la gloria del Señor en la casa, en su casa, sino por su propia satisfacción, que todo esté como el hermano o la hermana quiere. No, esto es consecutivo. Si no sirve,
Obviamente se va a quedar así de brazo cruzado, de lejito nomás, y empezar a criticar, a ver qué es lo que falta, qué es lo que hicieron mal, qué es lo que no hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. En medio, hermanos, de todo esto, hay una frase que me gusta de Joshua Harris, que dice que este tipo de cristianos que van a iglesias o que están en iglesias son como amantes inquietos buscando siempre algo mejor. De una iglesia en otra iglesia, y así, 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 así. No están cómodos en una iglesia porque de repente no se sienten cómodos de qué es lo que les dan. No estoy hablando de temas doctrinales, ¿eh? Cuando de temas doctrinales obviamente tienes que ir a donde la palabra del Señor se predica fielmente. Pero no, estos hermanos o estas hermanas, estos cristianos, van brincando de iglesia en iglesia simplemente porque no le gusta la música, no le gusta el instrumento, no le gusta esto, aquello, que la luz, que la pared negra, ¿no? Un montón de cositas así. En medio de esto, hermanos, en medio de las relaciones, porque en la casa del Señor, como te digo, cuando estoy hablando de la casa del Señor, estoy hablando no de la casa vacía, estoy hablando de la casa llena, con los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de pecadores salvados por gracia relacionándose con otros pecadores salvados por gracia? Lamentablemente, hermanos, el pecado ha afectado incluso nuestras relaciones. ¿Sí o no? Discutes con tu hermano, con tu hermana, con tus padres, con tus amigos. Y muchas veces han habido y habrán diferencias en la casa del Señor, en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque somos pecadores también, pecadores salvados por gracia. Amén. Pero en medio de todo esto, en medio de todas esos roces, esos inconvenientes, esos malos entendidos, allí está la prueba del verdadero amor. ¿Cómo sabrás que amas de verdad si es que ese amor no es probado? ¿Cómo sabremos que realmente tenemos el Espíritu Santo si es que no es probado justamente que lo tenemos? Es muy fácil decir, no, yo amo a todos, yo amo a la gente, yo amo a mi vecino, amo a mi suegro, a mi suegra, etc. Pero de pronto cuando vienen y te fastidian, te dicen, hablan o te hacen esto, lo otro, allí pues ahí que se ve a ver si realmente amas. No, yo amo a mis hermanos, sí, pero cuando tu hermano te traiciona, te falla, te ofende, ¿cómo sabrás que realmente amas si no es probado? ¿Sí me entienden? Y justamente el contexto en el que se desarrolla esa prueba del amor, del Espíritu Santo, de que realmente somos guiados por el Espíritu, ¿qué mejor lugar que en la misma iglesia, que en la casa del Señor? No, tú aseguras tener dominio propio. Uy, sí, tú eres el que no pierde la paciencia así nomás, hasta que de pronto, aquí en la iglesia, has trapeado bien bacán y llegan los de Arévalo con su... y te dejan las marcazas ahí negras de las tablas, ¿no? Y tú, como don Ramón, ¿te das cuenta? Es probado allí. Aquí es donde se prueba realmente si estamos llenos del Espíritu Santo, como dicen. Cuando los hermanos hacen algo que no te gusta y de pronto reaccionas mal. Pero gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por eso, iglesia, porque eso nos permite saber de que aún necesitamos de Él. En medio de las caídas siempre me digo esto, ¿no? Aunque es feo, obviamente, terrible, pero digo, wow. Lo bueno de esto es que necesito más de Cristo, lo sé. Así que a buscarlo. El pecado, hermanos, ha dañado las relaciones y eso está bien claro. En lugar de alejarnos entonces de una iglesia, en lugar de pensar que estar en una iglesia no tiene nada de beneficio, al contrario, más bien es una motivación estar en una iglesia, estar comprometido y apasionado en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque allí encontrarás gente que también está apasionada, desesperada por la gloria del Señor. Y allí es donde se va a poner a prueba y a ejercitarse nuestra fe y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén.
¿Amén? Muy bien. Ahora vamos a pasar a cómo se ve, a grosso modo, alguien que está comprometido con la casa del Señor. Número 1, y esto es muy evidente, tiene que ser miembro de una iglesia. No podemos hablar de alguien que está apasionado por la casa del Señor si no habita en la casa del Señor, si no pertenece a la casa del Señor. Amén. No podemos hablar de repente de que eres buen esposo o buena esposa si no te has casado antes, ¿verdad? No puedes decir que eres buen padre o buena madre si es que no tienes hijos antes, ¿verdad? ¿Sí me comprenden? Bien. Número 2. Estas personas, estos hermanos, hacen de la casa del Señor una prioridad, su prioridad. Ahora, tengo que aclararlo aquí. No estamos hablando de esta prioridad excesiva que de pronto te lleva a ser irresponsable con las cosas que tienes que hacer. Obviamente tenemos un trabajo, tenemos un horario de estudios, tenemos responsabilidades en casa, etc. Estoy totalmente en desacuerdo de que en las iglesias o algunos líderes exigen incluso de repente que estén de lunes a sábado quizá metidos allí en la iglesia. ¿Y cómo es que los hermanos o la misma iglesia puede ser de bendición afuera si están solamente metidos? Y ellos dicen, no, es que es la casa del Señor, que esto, que el otro, pero no. Yo creo que esta es una interpretación totalmente errada de qué es lo que significa hacer de la casa del Señor una prioridad. Amén. Ahora, ¿de qué estamos hablando entonces cuando decimos que tenemos que hacer una prioridad de la iglesia o la casa del Señor? Bueno, es de comprometernos sinceramente, comprometernos de corazón. Es la voluntad de Dios, hermano, si tú eres realmente cristiano, es la voluntad de Dios que tú seas miembro de una iglesia, así como eres miembro de su familia espiritual, como eres miembro del pueblo que Él ha ganado. Es obligatorio de que tú seas miembro de una iglesia local. Estar los domingos en la iglesia, que es el día del Señor, ¿sí? A menos que por providencia divina hay una razón de fuerza mayor. Pero como lo dijimos en las clases de membresía, que sea realmente algo fortuito. No sea un no puedo que está escondiendo en realidad un no quiero. Porque eso muchas veces pasa. No, en la mañana, dormir hasta tarde, ver tele. En la tardecita, no, ya programé salir con mi familia, mis amigos. Uy, vino mi prima de hace años de Lima o del extranjero, qué sé yo. Y de pronto, no, hermanos. Tienes que ser sincero, y no con nosotros, no con el pastor necesariamente, sino con Dios. ¿Es que no puedes o es que no quieres? Y un cristiano siempre va a querer estar en la casa del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que comprender esto, hermanos. Que tú solito, por ejemplo, nosotros somos iglesia ahora, pero de aquí cuando cada uno nos vamos a nuestra casa, yo no soy iglesia en mi casa. Soy parte de la iglesia, sí, pero en mi casa yo no puedo decir de que soy iglesia. No, iglesia somos cuando estamos aquí reunidos adorando y alabando al Señor. Entonces no te engañes, no nos engañemos a nosotros mismos. Incluso en Hebreos capítulo 10 se nos advierte que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen por costumbre no congregar. La palabra es bastante clara. Todos tenemos la responsabilidad de estar en una iglesia, y es la iglesia del Señor Jesucristo. No solo los pastores, no solo los predicadores, no solamente los que sirven aquí. Porque a veces dicen, no, ay no, tú tocas el piano, hermano, tú tocas el teclado, no, tú no puedes faltar. Yo sí, porque yo estoy sentado ahí nomás. Error. El llamado, la obligación y la responsabilidad es para ambos, hermanos. ¿Sí? Amén. Por ejemplo, cuando a veces hacemos los líderes, ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? El pastor hace su sermón. Oye, hacer un sermón toma tiempo, ¿ya? Y también se invierte en libros, en material, en software. Hay un software a veces que se usa. Hermanos, se demanda de mucho. No es solamente imprimir, no crean que bajamos de internet un
Word o un PDF. Hermanos, toma tiempo. Realmente hay cierto esfuerzo, ¿no? Y cierta inversión de parte de los líderes, porque los libros no nos les regalan, ¿no? Pero mira, se hace un esfuerzo todo para que el día domingo el pastor, los hermanos, los líderes estén aquí, estén preparando y orando por ti durante la semana para entregarte el mensaje poderoso del Señor, y tú de pronto, por haragán, por ociosa, en tu casa. Qué ingrato, ¿verdad? Ingrato. Ponte que nos invites a tu casa y preparas una cena bravaza y de pronto al final te cancelamos. ¿Cómo te sentirías? Yo bacán porque me lo como todo al final. No, es broma, me sentiría mal. Entonces pongámonos a pensar un poco acerca del respeto y la honra también que le damos a Dios, obviamente en primer lugar, pero también a sus siervos que se toman, ¿no?, el esfuerzo y la inversión de poder estar cada domingo aquí fielmente preparados, con temor y temblor para exponer la palabra del Señor. Ahora, siguiente punto. Aquí voy a mencionar 3 subpuntos, ¿sí? Porque hemos estado hablando acerca de la honra a nuestros pastores. Este es un punto, perdón, no lo mencioné. Y es que alguien que está comprometido, apasionado por la casa del Señor, está comprometido en gratitud a los líderes de esa casa del Señor. En este caso es el pastor y sus diáconos o diversos líderes, ¿no?, que se preparan semana a semana. ¿De qué manera podemos nosotros honrar o mostrarles gratitud a ellos? 1, escuchando la palabra que ellos predican. Y no solamente escucharla, sino atesorarla, orarla y buscar practicarla, hermanos. El pastor Sugel Michelén dice esto, que muchos de nosotros a veces venimos a la iglesia a escuchar el sermón, pero con un pico y una pala. ¿Por qué? Porque después de escuchar el sermón, salimos, buscamos un poco de tierra, cavamos un hueco, metemos todo lo que hemos escuchado en ese hueco y lo enterramos y ni más nos acordamos. ¿Eres tú esa clase de cristiano? No te pido que tomes nota cada domingo, pero realmente atesoras el mensaje y buscas alguna manera de cómo hacerlo práctico en la semana y en el resto de tu vida. Pensamos. Número 2, orar por nuestros pastores, nuestros líderes. Créanme que no hay de repente mayor necesidad, y yo estoy seguro de eso, que aquí en Gracia Urbana, si tú nos preguntas a nosotros los líderes o al pastor qué es lo primero que pueden hacer por nosotros, es orar justamente por nosotros, hermanos. Orar por nosotros, porque no estamos ya glorificados, porque también tenemos luchas matrimoniales como tú las tienes, también luchamos de repente con el mundo y todo lo que nos bombardea allá afuera como tú luchas. También padecemos enfermedades, también caemos enfermos, también caemos en el desánimo, a veces en la falta de fe, muchas cosas. Y así como nosotros oramos por ustedes, iglesia, lo mejor que pueden hacer también es orar por nosotros. Amén. Amén. Punto número 3, y esto es importantísimo: no admitir chismes o críticas para con los pastores y los líderes. Y lee conmigo, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Quien lo tenga, por favor, que lo lea. ¿Quién lo tiene? Jerry, por favor. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. Así es, no admitas acusación, chismes, ¿no?, o críticas hacia un anciano, que es, se le llama así en el Nuevo Testamento al pastor, a los diáconos, a los líderes, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Mucho de esto ha padecido la iglesia durante mucho tiempo, ¿no? Las iglesias son conocidas así, incluso la gente de afuera dice: ¿para qué una iglesia? Puros hipócritas, paran rajando uno del otro, se critican, se miran mal, etc. Qué horrible que la gente de afuera, los que están fuera de la casa del Señor, tengan una percepción así de cómo es la casa del Señor. Hermanos, que Dios nos libre de eso, que Dios nos libre de los chismes.
Algo que el pastor dice a menudo, ¿no? Que aquí en Gracia Urbana nosotros consideramos el chisme peor incluso que la fornicación. ¿Por qué? Wow, no sabes, es muy fuerte. No, hay un motivo. Porque cuando tú confrontas de repente a jóvenes que han caído en este pecado triste, ellos no se van a hacer los caraduras y decir, no, es evidente, ellos van con mucho dolor a aceptar eso. Pero cuando tú confrontas a alguien que está criticando, hablando a las espaldas de otra persona o inventando cosas, te puede decir, no, yo no dije eso. ¿Quién dice? No, yo lo dije así. O de repente, peor, todavía dice, pero es la verdad pues. Si yo lo vi, si yo sé, si es así la hermana, el hermano, el pastor, el líder, es peor, ¿te das cuenta? Porque se cierran y nos cerramos muchas veces en ese pecado. ¿Sí me comprenden? Por lo tanto, es muy peligroso, hermanos, esto del chisme y las críticas. Siguiente punto. Los que están apasionados por la casa del Señor sirven en la casa del Señor. Sirven en la casa del Señor, hermanos. Primera de Pedro 4:10 dice que nosotros debemos ministrar a nuestra iglesia según el don que hayamos recibido. Lo que te decía al inicio. Cada uno de nosotros tiene un don. No hay tal cosa como cristianos sin dones, a excepción de un tipito por allí al fondo. Pero todo cristiano tiene dones, hermanos. ¿Y para qué crees que el Señor nos ha dado dones? ¿Para guardárnoslo? ¿Para ser de repente como el joven, el chico de la parábola, que el Señor le da un talento, ¿no? Y de pronto lo entierra, y cuando llega le da el mismo talento, la misma moneda? No, ¿verdad? Tenemos que trabajar este don, tenemos que ponerlo en servicio de la casa del Señor para que sea de bendición a los demás. Y de esa manera el Señor, cuando llegue, podrá decirte, buen siervo fiel. Siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo poco me has honrado, pues muy bien, yo te voy a poner en lo mucho. Primera Corintios capítulo 12, verso 7, hermanos, nos enseña que nosotros no debemos compararnos con otros hermanos de la iglesia. Cada uno tiene un don. Y ese don, por si no sabías, es dado por el mismo Espíritu Santo. No es que es más espiritual el que predica que el que toca, o el que toca es mucho más espiritual que el que ordena las sillas, o el que limpia, o el que está en la clase dominical con los niños, o el que da la bienvenida allá, o el que hace las compras, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos, todos los dones que el Señor ha dado los ha dado por su Espíritu Santo. No hay tal cosa de que mi don es mejor, yo soy mejor que eso, no. Incluso si eso sale de nuestra boca, es una evidencia de que no hay un obrar de Dios en nosotros. Esa altivez debemos repudiarla, considerarla asquerosa en nuestra propia vida, hermanos. ¿Sí? Porque bien claro la palabra dice que el Señor al altivo lo mira de lejos, ¿no? Pero al humilde, a ese sí se le acerca. Romanos capítulo 12, del verso 4 al 6, nos enseña que somos un cuerpo en Cristo y que todos los miembros, los unos a los otros, nos debemos servicio. Servicio. Sammy, tú estás diciendo que cada uno de nosotros tenemos un don para servir en la casa del Señor, pero yo no sé cuál es mi don. ¿Cómo hago para saber cuál es mi don? Bueno, no hay mejor manera para conocer cuál es tu don que servir en la iglesia. Servir en cualquier cosa, si no sabes cuál es tu don. Y la iglesia identificará y dirá, hermano, tú puedes servir en esto, en aquello. De verdad, sirve, involúcrate en la casa del Señor, involúcrate en la casa de tu Señor. ¿Le llamas tu Señor y no quieres estar en su casa? ¿Le dices mi Señor y no quieres estar con los hijos de tu Señor? Le dices, Señor, quiero estar en tu presencia, pero aquí cuando en la presencia de otros que quieren estar en la presencia del Señor te incomodas, te fastidias, empiezas a hablar mal de ellos, los miras mal. Considéralo muy seriamente, hermanos, porque si estamos hablando de aquellos que están apasionados por la casa del Señor, es porque están apasionados por el Señor de la casa.
No hay tal cosa como que estoy apasionado por Cristo y no te apasionas por su iglesia. Estoy apasionado por la gloria del Señor y no te apasionas porque aquí esté de repente todo ordenado, que aquí la gente venga y se sienta cómoda. No estás apasionado de repente porque esto esté limpio, porque hayan las cosas necesarias, porque tus hermanos se sientan servidos, tus hermanos se sientan atendidos. De repente no te importa qué necesidad te está pasando el hermano, la hermana. ¿Estás apasionado por Cristo? ¿Estamos apasionados realmente por el Señor? Eso se va a hacer evidente. Eso se va a hacer evidente. Cuando digan, oye, ¿y ese hermano? Un apasionado por el Señor. Pero de pronto, ¿y ese hermano, esa hermana? No sé, para sí, todo callado. No sé, a la justa lo veo, ni sé su nombre. No esperes de que vengan a preguntarte, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu número? Acércate, toma la iniciativa. Y esto no se trata de ser extrovertido o introvertido, se trata de que realmente amas al Señor. Si es así, amas al pueblo del Señor, a su pueblo, a su iglesia. ¿Amén? Amén. ¿Están conmigo? Amén. Perfecto. Otro siguiente punto de características, lo que están comprometidos con la casa del Señor, y esto es un poco delicado de repente para algunos, pero no deja de ser cierto, verdadero, y es que dan con generosidad. En nuestro contexto es un poco delicado esto por los abusos que se ha tomado al hecho de dar, de ofrendar o de diezmar. Pero lo cierto es esto, que un apasionado por la casa del Señor da con generosidad, porque quiere ver justamente la casa del Señor expandiéndose, y no necesariamente en infraestructura, sino que más gente pueda venir a alabarle al Señor y esta casa crezca y crezca y crezca. Amén. Siguiente punto, que estas personas desarrollan y mantienen relaciones significativas en la casa del Señor, lo que te decía hace un momento, una verdadera comunión, hermanos. Efesios 4 nos enseña que cada miembro debe ser discipulado y o discipular a otro hermano. Debemos crear relaciones fuertes, relaciones significativas en nosotros. No te digo de que seas amigos de todos o amiga de todos, ¿no? Pero hay esa confianza realmente de que de repente que me invites a comer, que yo te invite a comer, que te invite a mi cumpleaños, que me invites a tu cumpleaños, ¿no? Y por lo menos saber de que, oye, él, bueno, no he conversado mucho con él, pero es mi hermana. No he hablado mucho con ella, pero es mi hermana. Es mi hermana. Ella sirve en la casa donde yo sirvo. Amén, podemos decir eso. Y ya para terminar, hermanos, voy a mencionar 5 puntos a manera de resumen. Y es que si nosotros estamos siendo confrontados con estos puntos, dale gracias a Dios. No te incomodes, no te fastidies. Dale gracias a Dios porque Él es quien está llamándonos al arrepentimiento. Punto número 1, en estos 5 puntos finales, considera seriamente tu relación con Cristo, hermano. Y considera considera la relación entre Cristo y su iglesia, y lo que Cristo hizo por la iglesia. La iglesia es el objeto del amor de Dios. La iglesia es llamada la esposa del Cordero. Hay quienes no soportamos a la esposa de Cristo e incluso hablamos mal de la esposa de Cristo, y aún así decimos estar apasionados por Cristo. Que ni se nos ocurra levantar una falsedad o un ataque injustificado contra la novia del Señor. Ten cuidado, hermano. Punto número 2, considera lo que la iglesia es. Mira a tu alrededor. Quiero que mires a tu costado ahora mismo. Mira a tu derecha y a tu izquierda. Mira atrás y adelante. ¿No ves milagros vivientes? ¿No ves acaso milagros vivientes? Un milagrazo, dice, un milagro. Un milagrón en el... Eso es tipo cuando el mar se abrió, ¿no? Una proeza. Pero lo cierto es esto, hermano, que si vemos a nuestro alrededor, vemos, como te digo, milagros vivientes. Estaban muertos y ahora están vivos.
son hijos de Dios, en los cuales Dios mismo ha depositado su Espíritu Santo. Esa es la iglesia. No somos personas ordinarias reuniéndonos solamente un fin de semana. ¡Ay, te adoramos! No. Somos personas extraordinarias en base a un Dios extraordinario, porque este Dios extraordinario nos ha salvado y nos ha rescatado y nos ha puesto aquí. Tú hace años o hace meses o hace semanas ni tenías planeado estar aquí cantándole y alabándole al Señor. ¿Por qué entonces estamos aquí si no es por pura gracia y misericordia de nuestro Señor? ¿Y no le vamos a glorificar por eso? ¿Y no vamos a tener misericordia y gracia también por los que están a nuestro alrededor? Considéralo. Punto número 3, hermano, la iglesia es el organismo o el instrumento que Dios usa para extender su reino. A través de la iglesia se predica el evangelio de Cristo, se salvan los pecadores. La iglesia le muestra el amor al mundo y la unidad. ¿Cuán importante es esto? La unidad en un mundo que, si tú ves, no predica unidad, sino que está resquebrajado, dividido. El mundo necesita que la iglesia lleve este mensaje de unidad. Punto número 4. Considera lo que sucede en la casa del Señor. La iglesia es la casa de Dios. La presencia de Dios está por medio de la predicación de la palabra, hermanos, de la adoración, de los sacramentos. No entiendo cómo nosotros podemos estar alabándole y adorándole y nuestra mente pensando en qué es lo que vamos a hacer luego del servicio. ¿O qué es lo que dejamos pendiente antes del servicio? O alabas y adoras así. Lo siento, pero Apocalipsis es bastante descriptivo de qué es lo que haremos cuando el Señor vuelva. Y es que su pueblo le va a adorar, de toda lengua, de toda nación. Le va a alabar, cantar al Señor. Entonaremos cánticos celestiales. Y lo que hacemos aquí es un entrenamiento nada más. Así que me quedan muchas dudas de aquellos que dicen ser cristianos pero que están así. No estoy poniendo una carga innecesaria. No te estoy diciendo que seas el... No, tampoco. Pero pregúntate en serio. ¿Te apasiona adorar al Señor? ¿Te apasiona cantarle? Abre tu boca, abre tus labios. El salmista dice: Señor, que mis labios se abran para alabarte. ¿Tú crees que eso está ahí por las puras? O seguro no has leído tu Biblia, no haces tu devocional, no sé qué. Lee los salmos. Lee los salmos, hermanos. Leamos los salmos. Leamos los salmos y ahí encontraremos, yo creo que, motivación suficiente para tener gozo y que ese gozo sea manifiesto. ¿Sí? No que actúes, pero que realmente te nazca del corazón adorarle y alabarle con gozo. Alza tus manos, abre tu boca, canta fuerte. La letra está allí. Aunque con todo y gallo, hermano, te guiamos a cantar. Pero hazlo de verdad. Y punto final, considera. Ya hemos considerado lo que la iglesia es, pero considera también lo que la iglesia será en las bodas del Cordero. Y te decía esto. En Apocalipsis capítulo 19 nos enseña cuán hermosa es la novia y perfecta del Señor Jesús. Y que esta novia, que es su iglesia, que es lo que están en la casa del Señor, pasarán la eternidad con Él. Veamos lo que por seguridad será la iglesia y gocémonos desde ya, iglesia. Gocémonos desde ya, hermanos. Amén. Apocalipsis capítulo 19, del verso 6 al 9, dice: entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decía: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto:
benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Apasionados por la casa del Señor, porque estamos apasionados por el Señor de la casa. Amén. Ponte de pie, iglesia, y vamos a darle gloria y honra a nuestro Señor. Vamos a adorarle a nuestro Dios. Victorioso Jesús.